al Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Antes de comenzar, le damos una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno. Miré que a mi hermano ya le quitaron ahí su venda, su dedo, ya está sanando. Mi hermano también ya anda por aquí, que estuvo un poquito mal. Amén. Dios siempre obrando. Y cada uno de nosotros estamos aquí, hermanos, por el favor de Dios. Amén. Porque es un privilegio que el Señor nos da de podernos reunir. Amén. Porque es lo establecido por Dios el congregarnos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Gracias, Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos listos, hermanos, para poder compartir la palabra del Señor y meditar en ella? Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 20. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 20, hermanos. Gloria a Dios. Si no trajo su Biblia, júntese con un cristiano. Y si se le olvidó, bueno, pues ahí está la pantalla, ¿no? Para que pueda leer la palabra del Señor juntamente conmigo. Amén. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Y se va poniendo de pie, hermanos. Amén. Los que tomaron café en la mañana, su desayuno, digan fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Con uno su panito, dice la hermana. Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer solamente algunos versículos, hermano. Y vamos a leerlo, sígame con su vista. Yo leo en voz alta. Y vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vamos a decirle: Señor, le damos gracias. Ore conmigo, hermano. Señor, gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos da de reunirnos. Señor, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de adorarle, de bendecirle, Señor. Gracias, bendito Dios, porque podemos acercarnos ante su presencia, Señor. Podemos reunirnos hoy, bendito Dios, para adorarle, para exaltarle, pero también, Señor, para escuchar lo que usted quiere hablarnos hoy a nuestras vidas. Señor, le pido que me ayude. Señor, que pido su auxilio, bendito Dios. Señor, guarde mis labios. Señor amado, quite todo esto, Señor, que ha sobrevenido, Señor, sobre mi cuerpo, bendito Dios, esa carga, Señor, que ahora mismo, bendito Dios, está sobre mí, Señor. Pido libertad, Señor. Pido libertad para poder, Señor, compartir la palabra que usted ha puesto, Señor, en mi pensamiento y en mi corazón. Y pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, puedan recibirla, meditar en ella, Señor. Que esta palabra sea edificante para cada uno de nosotros. Señor, háblenos, denos el crecimiento. Señor, háblenos, Señor, conforme, Señor, su palabra, Señor, su palabra que es poderosa, que transforma corazones, pensamientos. Señor, su palabra, Señor, entra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, le pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tome el control, Señor, de todo este tiempo. Señor Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, hermanos, amén. Si usted dijo amén, hermano, puede sentarse. Dije, si usted dijo amén, hermano. Todos, amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor, amados hermanos, es edificante para nosotros. Es una palabra que siempre nos habla, nos fortalece, una palabra que nos alienta, una palabra que nos exhorta, una palabra, hermano, en la cual cada uno de nosotros podemos ser vivificados por ella. Amén. Este pasaje, hermanos, de Segunda de Reyes, capítulo 20, también se encuentra, hermano, en otro pasaje ahí en Isaías, donde nos habla un acontecimiento de este hombre Ezequías, un rey, amado hermano. Amén. Ezequías era un rey, era hijo del rey Acaz,
El rey Acaz, amados hermanos, fue un rey que hizo lo malo delante de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, miramos cómo Acaz, hermano, se apartó de Dios e hizo, hermano, las cosas que no eran agradables delante de Dios. Amén. Pero se levanta su hijo, se levanta Ezequías como rey. Pero la palabra nos enseña que Ezequías, hermano, hizo lo bueno delante del Señor. Él hizo lo contrario que su padre había hecho. Amén. Aquí hay algo muy importante para con nosotros. En nuestras generaciones, hermano, de las familias, en las generaciones de los seres humanos. Hay un proverbio del mundo que dice que de una espina nace una flor, ¿verdad? Hay un proverbio, hermano, en el mundo, en lo cual, hermano, dice que hijo de tigre pintito, ¿cierto? Dije proverbio del mundo, pero pues son dichos, ¿no? Pero en realidad aquí podemos mirar cómo algo se rompe en esta generación. Algo se rompe, hermano, en las costumbres de esta familia, ya que el rey, hermano, Acaz había hecho lo malo delante de Dios, pero Ezequías piensa algo diferente, y es, hermano, sobre hacer las cosas bien delante del Señor. Él fue un rey, hermano, que rompió esa tradición, que rompió las costumbres de su padre. Si yo preguntara en esta tarde, ¿cuántos de nosotros hemos sido diferentes que nuestros padres, hermano? Porque de repente a lo mejor nuestros padres traían otra cultura, otros pensamientos, otra educación. Pero ahora nosotros, cuando venimos al Señor, ya pensamos diferente y procuramos hacer las cosas bien delante del Señor. Aunque, hermano, este rey Acaz no desconocía a Dios, no desconocía quién era Jehová de los ejércitos. Él, hermano, podemos saber a través de la palabra que él sabía que era hacer lo bueno delante de Dios y que era hacer lo malo delante de Dios. Posiblemente en nuestras generaciones pasadas, nuestros padres, nuestros abuelos no tenían el concepto, el conocimiento de quién es realmente nuestro Dios. Amén. Pero aquí hay una gran enseñanza, hermanos, que aunque nuestro padre, nuestros pasados hayan hecho lo malo en su vida, se hayan comportado de una manera errónea en su vida, aún delante de Dios, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros, que Dios nos ha encontrado, que Dios nos ha mostrado la luz, que Dios nos ha mostrado el camino, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos de agradecerle siempre al Señor. El rey, hermano, Ezequías, dice la palabra del Señor que él hizo las cosas buenas, desechó todo lo que su padre había hecho. Ahora él, hermano, hace algo diferente para su vida, y esto nos enseña grandes cosas a nosotros, grandes principios. Dice que, hermanos, él restauró la adoración a Dios. Amén. Dice que él es un rey reconocido por su fidelidad y su liderazgo, ya que eliminó los ídolos que había hecho su padre y los lugares paganos, y restauró el servicio en el templo de Jerusalén, hermanos. Amén. Esto es algo sorprendente y de gran enseñanza y testimonio para nosotros. Que aunque, hermanos, alguien nos pueda dar un mal testimonio, alguien nos pueda posiblemente mostrar o enseñar a hacer lo malo, pero nosotros muchas de las veces, teniendo el concepto quién es nuestro Dios, tomamos a bien, hermano, hacer las cosas que a Dios le agradan, así como este rey lo hizo, ¿cierto? Qué lindo sería, amados hermanos, amadas hermanas, que un día que nosotros no estemos, alguien pueda decir: ese hombre fue un servidor de Dios, esa mujer sirvió al Señor. Qué lindo sería eso, hermanos. Pero qué mal, hermano. Por eso la Biblia nos trae grandes enseñanzas para nosotros. Dice que la Biblia se hizo para enseñarnos ahora a nosotros en nuestras generaciones. Amén. Y así como hombres y mujeres hicieron lo malo delante de Dios, también quedó plasmado en la palabra de Dios para enseñanza y como ejemplo, hermanos, para mirar y poder nosotros retraernos de hacer lo malo y poder hacer lo bueno delante de Dios. Amén. Dios le da, hermanos, a Ezequías un aviso, una orden, vamos a decirlo, y le está diciendo, y le dice, hermano, que ordene su casa, porque va a morir. Por cierto, el título es: hoy ordena tu casa. El título de hoy, hermano, le puse: ordena tu casa.
ordenemos nuestra casa. Por cierto, como paréntesis, voy a ser breve, hermanos, porque vamos a ir a Clovis a gozarnos allá, ¿verdad que sí? El título es ordene su casa. El Señor, hermano, habla, le manda un mensaje a Ezequías a través del profeta Isaías y le dice que ordene su casa porque va a morir. Qué tremendo mensaje, hermano. Qué tremendo mensaje para este hombre Ezequías. El saber, hermano, que no fue un hombre que le dijo que iba a morir. Porque de cierta manera hay hombres que amenazan a otro, ¿verdad? Decirle, te voy a quitar la vida, te voy a desvivir. Es una palabra que se usa más en estos tiempos. Pero Ezequías sabía que el mensaje venía directamente de Dios, del Señor, del Dios Todopoderoso, hermanos. Un mensaje en el cual él lo recibe, hermano, y dice la palabra del Señor que él llora. Porque él sabía que lo que Dios habla, Dios lo cumple. Ezequías, amado hermano, cuando recibe el mensaje o la palabra que Dios le había enviado, le está diciendo, morirás, vas a morir. Literal, hermanos. Le está diciendo, vas a morir. Se ha terminado tu tiempo. ¿Por qué? Porque Ezequías estaba enfermo. Amén. Y tal vez estés pensando, bueno, si hizo lo bueno delante de Dios, ¿por qué ahora Dios mismo le está diciendo que va a morir? Porque Dios es misericordioso, porque Dios le está diciendo que ordene su casa, hermano, porque Dios sabe el tiempo. Dios es el dador de la vida, hermano. Él es quien quita, Él es el quien da. Él es, hermano, quien da la vida, pero que también la quita. Y nadie sobre ese tema, nadie lo puede discutir. Solamente el Dios soberano, hermano, sabe y determina tu final y mi final. Y el final de todas las cosas, porque así es nuestro Dios, ¿cierto? Así que Ezequías hace algo muy importante, hermano, que nos enseña ahora a cada uno de nosotros. Y es orar, pedir misericordia a Dios, el dador de la vida. Este ejemplo nos muestra cómo Dios, el Padre, puede ser movido por amor a sus hijos, hermanos. Amén. Esta historia nos enseña cómo Dios, hermano, puede ser movido en su corazón, en su decisión, por amor a sus hijos. Yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿usted es hijo de Dios? ¿Y hace lo bueno delante de Dios? Lo pensamos para decir amén. Pero Dios, hermano, en este pasaje Dios nos enseña, nos trae una gran riqueza para nosotros en conocimiento y entendimiento. Como Dios, aunque ya había dado una orden y decir, ordena tu casa porque vas a morir. Al mirar que aquel hombre, hermano, llora y se duele en su corazón, hermano, y se vuelve a decirle al Señor que tenga misericordia porque le muestra, hermano, cómo Él le había servido. La oración a nuestro Dios, hermano, no es en vano. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros pedimos a Dios, cuando nosotros le intercedemos, hermano, para alguna situación, Dios, hermano, no se queda callado. Dios siempre obra. ¿Cierto, hermano Israel? ¿Cierto, hermanos? Y a veces vivimos en situaciones en las cuales queremos solucionar a nosotros mismos como personas, porque somos sabios, porque somos inteligentes o porque tenemos los medios. Mas no sabemos, hermano, que cuando oramos a Dios, cuando pedimos a Dios, Dios da respuesta a esa oración. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermanos. Porque nadie, el amor del hombre no es igual que el amor de Dios. El amor de Dios es insuperable e incomparable. Es sublime para cada uno de nosotros. Amén. Dice el versículo 3 que Ezequías se vuelve, hermanos, hacia la pared y le dice al Señor, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Amén. Tenemos un Dios bueno y su misericordia es abundante. Él siempre nos oye, amados hermanos. Él siempre nos oye. Es por eso tenemos que tomar en cuenta y mirar, hermanos, qué importante es cuando nosotros hablamos con Dios. Por sencilla que sea su oración, cuando su oración sale del corazón y con la convicción de que Dios es real y de que Dios está escuchando, hermanos, sus palabras, eso es lo válido delante del Señor. Amén.
Porque en cierta manera no es orar por hábito, no es, hermano, hablar con el Señor solamente por su necesidad. Es hablar con Dios creyendo que Él es real, hermano, que Él es el Padre, hermano. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. ¿Y qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Pudiera haber algunos, ¿no?, por ahí que están mal de su mente. Pero todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y Dios quiere lo mejor para nosotros, amada iglesia. Dios nos quiere bendecir. Pero tenemos que aprender a hablar con el Padre. Que en la situación cualquiera que sea en su vida, que cualquier que sea las circunstancias en su vida que le esté perjudicando, estorbando, cuando venimos a Dios y le oramos a Dios, Dios, hermano, contestará su oración. Dios favorecerá, hermano, a su petición y a mi petición. Porque Dios, hermano, no da lo malo a sus hijos. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es bueno. Salmo 4, versículo 1 dice: respóndeme cuando a ti clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me insistes en sachar. Ten misericordia de mí y oye mi oración, dice la palabra del Señor en el Salmo 4. El salmista, hermano, está hablando a Dios, le dice: respóndeme cuando a ti clamo, oh Dios de mi justicia. Pudiera haber situaciones o momentos en su vida y en mi vida que clamamos a Dios y le pedimos algo a Dios y no recibimos la respuesta al momento. El hermano dijo algo muy sabio: es al momento de Dios, hermanos. Es conforme a tu fe también. La fe de cada uno de nosotros tiene mucho que ver, hermano, en nuestra oración a Dios, en nuestra petición a Dios. Aunque es el momento de Dios, aunque Dios sabe cuándo es el momento, Dios sabe cuál es lo mejor para usted y para mí. Depende mucho de su fe y de mi fe. Y yo te pregunto ahora, ¿tienes fe? ¿Tenemos fe, hermanos? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte: muévete. Y la pregunta fue: ¿tienes fe? Cuando nos hacemos estas interrogancias o estas preguntas a nosotros mismos, o cuando lo hacemos a alguien, hermano, es para meditar en ello. Si yo estoy preguntando: ¿tienes fe?, usted dígame amén. Pero si yo estoy viviendo en las mismas circunstancias, hermano, entonces tengo fe, pero no le he pedido al Señor. Tengo fe, pero no le he creído a Dios que Él puede obrar en mi necesidad, pudiera ser. Porque cuando tenemos fe, cuando le creemos a Dios y tenemos una aflicción en nuestra vida y le pedimos a Dios que nos ayude, Dios nos ayuda, hermanos. Amén. Cuando nosotros tenemos necesidad, hermano, y le pedimos a Dios con fe, creyendo, Dios es bueno para obrar. La palabra dice que muchas cosas para el hombre son imposibles, pero para Dios todo es posible, porque Él es Dios. Hermano, le servimos a un Dios todopoderoso. Le servimos a un Dios que formó al mundo y todas las cosas solamente con el poder de su palabra, con decirlo, todas las cosas fueron hechas. Ese es el Dios que usted y yo le servimos, hermanos. Amén. Porque Dios es bueno. Sé que no es ético, pero quiero hacer una oración. Señor, le doy gracias. Señor, gracias porque me está permitiendo, Señor, predicar su palabra. Cierra tus ojos un momentito, hermano. Sé que esto no es ético posiblemente, pero ahorita le voy a decir por qué, Señor, porque usted es bueno, Señor. Señor, gracias porque usted nos oye. Usted siempre está al pendiente, Señor. Le agradezco, bendito Dios, porque, Señor, usted ha contestado, Señor, a mi oración, a mi petición en este momento, Señor. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque usted me ayuda, Señor, a predicar su palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya, aleluya. Dios es bueno, hermanos. Déjeme decirle por qué hago esto. No
quiero impresionarle, no quiero, hermano, o exaltar mi nombre, exaltarme ante ustedes, porque en cuanto yo entré por ese lugar, hermano, vino una carga en mi vida, en mis hombros, insostenible. Pero yo soy allí, hermano, pidiéndole al Señor que Dios me ayudara, porque iba a predicar su palabra. Déjeme decirle que me siento libre, que me siento bien para predicar su palabra. Amén. Que aunque mi cuerpo, hermano, mi cuerpo esté desgastado y cansado, me siento renovado en el espíritu, porque Dios es bueno, hermanos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Así es nuestro Dios. Dice, cuando miramos en el Evangelio de San Juan capítulo 11, la muerte, hermano, de Lázaro, usted conoce muy bien. En el versículo 41 dice, Jesús dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y en el versículo 42, hermano, concluye las palabras del Señor Jesucristo diciendo: yo sabía siempre que me oyes. Amén. Qué convicción, hermanos, esa convicción que había en nuestro Señor Jesucristo, porque está orando, hermano. Nuestro Señor Jesucristo fue Dios y es Dios, el cual está a la diestra del Padre, hermano. Él está enseñándonos ahora a nosotros que el Padre siempre nos oye a nosotros cuando nosotros clamamos a Él. Por eso cuando nosotros oramos al Señor, hermano, y nos dirigimos al Padre, tenemos que saber que Él es real, que Él nos está escuchando, amados hermanos. Él está allí. Y nuestro Señor Jesucristo ahora nos enseña a nosotros en decirle al Padre: Padre, yo sabía que tú me oyes. Yo sabía, y dice la palabra que lo hizo para que aquellos que estaban allí escucharan y entendieran. Y nuestro Señor Jesucristo lo hizo también para que usted y yo entendamos ahora en estos tiempos, hermano, que Dios siempre está con su oído abierto para escuchar la oración de sus hijos. Amén. Porque Dios es real. Porque Dios es real, hermanos. Dios siempre nos escucha. Él está al pendiente. Muchas de las veces no recibimos un milagro de Dios, o muchas de las veces no miramos, hermano, el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque no pedimos, porque no oramos al Padre, porque no oramos a Dios. Pero usted y yo tenemos que aprender a tener comunión para con el Padre. Si decimos que Él es real, si decimos que Él siempre está entre nosotros, porque Él prometió que donde hay dos o tres, Él estará ahí también con ellos o con nosotros. Y Él cumple su palabra. ¿Qué nos habla Dios en este tiempo, en este momento, en esta hora para nosotros y para aquellos que nos escuchan también? Que, hermanos, Dios no se limita para con nosotros, para bendecirnos. Dios no se limita. Si estamos pasando a veces por necesidades, por aflicciones, si estamos aún pasando por pruebas, hermano, debemos de acudir a Dios, de acercarnos al Señor. Este hombre Ezequías, hermano, al sentir, hermano, su dolor, una palabra que venía de Dios, en decirle, hermano, podemos decirle que una sentencia, decirle vas a morir, se dolió en su corazón. Pero dice, hay algo muy importante que nos enseña también la palabra de Dios, porque Ezequías dice: Señor, acuérdate cómo yo te he servido, cómo he hecho lo bueno delante de ti. ¿Pudieras decirle así al Señor, hermano, hermana? ¿Pudieras tener la convicción, hermano, y el derecho de decirle a Dios? Usé la palabra derecho porque es un derecho de poderle decir a Dios: Señor, yo he hecho lo bueno delante de ti. Ezequías, hermano, tuvo el derecho de decirle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabía en su corazón que todo lo que hacía era para agradar al Padre, agradar a Dios. Que así sea con nosotros, amada iglesia. Que podamos trabajar para la obra del Señor, para que cuando haya alguna necesidad en nuestra vida, porque habrá necesidades, porque habrá pruebas en nosotros, tengamos el derecho de decirle: Señor, yo he desgastado mi vida para servirte. Yo he hecho lo que he podido para agradarte, Dios. Amén. Que podamos tener, hermano, ese favor con nuestro Dios. Aunque lo que hacemos, hermano, no es para torcerle la mano a Dios, por si está pensando eso.
aunque le servimos a Dios por gratitud. Pero la palabra ahora nos enseña cómo el corazón del Padre fue movido por las palabras, por la oración de Ezequías. En decirle, hermanos, en decirle, porque Ezequías no le está diciendo extiéndeme la vida, solamente le está diciendo te ruego que hagas memoria, que hagas memoria. Recuerda, oh Dios, que me he dedicado mi tiempo. Recuerda, oh Dios, que me esfuerzo por venir a los servicios los martes, los domingos, para hacer cualquier cosa para ti. ¿Sí o no aplica o no aplica, amados hermanos? Claro que aplica, porque Dios mira tu corazón. Porque no es por compromiso, es por gratitud delante de Dios, es por obediencia ante el Señor. Amén. Ezequías sabía que el Padre siempre lo escuchaba. Nosotros cuando oramos al Padre creemos que Él nos oye, porque Él es real, hermanos. Él es fiel, Él vive para siempre. Amén. Él está entre nosotros, Él está aquí. Qué bendición es servirle a Dios. Dios, hermano, no se queda con nada, y Él toma en cuenta su dedicación, tu entrega, tu trabajo en la obra para Él. Dios toma en cuenta todo eso, hermanos. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará o cosechará. Y cuando usted y yo sembramos para el reino, hermano, Dios, hermano, no se queda con nada. En el momento que usted menos lo piense, Dios le va a contestar, Dios le va a suplir, hermano, Dios lo va a sacar adelante. Amén. Porque estamos agradecidos con el Dios Todopoderoso. Porque le amamos, hermano. Y le amamos porque Él nos amó primero. Porque Él puso de su amor en nosotros. Por eso ahora nosotros le servimos a Él. Le servimos a nuestro Dios. Ahora, hermano, somos siervos. Dice su palabra que somos siervos inútiles. Ahora le servimos a Dios, hermano. Y el servirle a Dios es por gratitud, por reconocer quién es Él. Porque yo no soy grande delante de Dios. Usted no es grande delante de Dios. No hay hombres ni mujeres grandes, hermano. Solamente el que es grande es nuestro Dios Todopoderoso, que con su misericordia y su bondad nos ha llamado, nos ha dado salvación. Amén. Dios es bueno para con nosotros. Alabado sea el Señor. Qué bueno, dice aquí, qué bueno que tuviéramos la convicción de decirle al Señor: mira, Señor, cómo te he servido. Y con confianza creer, hermano, que Dios nos recompensará con bien. Dios nos recompensa con sus promesas para nosotros. Porque hay promesas que Dios nos ha hecho, hermanos, a los que le servimos. Aunque hay promesas que Dios nos las da por su amor, por su gracia. Hay promesas, hermano, que son condicionadas, pero usted y yo las sabemos y las podemos alcanzar conforme sea, hermano, nuestra obediencia al Señor. Y conforme le creamos también a Dios. Que Dios nos enseña con la palabra en este acontecimiento. Dios siempre nos está diciendo, hermano, estar preparados. Posiblemente Dios no nos hable audiblemente, pero por sí, por su palabra, por su Espíritu Santo. No es por intuición, hermano, cuando sentimos algo anormal. Es Dios dando mensajes en el Espíritu. Amén. Estoy haciendo mi bosquejo y Dios ponía esto en mi corazón, esta nota. Dios, hermano, siempre está al pendiente de nosotros. Dios siempre nos está hablando a través de la palabra. Cuando se predica la palabra, cuando leemos la palabra, aún, hermano, cuando andamos fuera, la naturaleza misma habla de Dios. Y Dios siempre nos está hablando y previniendo, hermano, que Él es real. Amén. A Ezequías, hermano, le habla audible por medio del profeta Isaías. Pero a nosotros, hermano, no digo que Dios se limite a hablarnos literal, audiblemente. Dios no se limita. Si usted y yo, hermano, estamos listos para eso, Dios nos puede hablar de la misma manera. Amén. Pero ahora que nos habla por su palabra, por el Espíritu Santo, a través, hermano, aún de sueños, a través de alguien que nos da una palabra, a través, amados hermanos, de muchas veces de
de inconversos, porque Dios es así, hablando siempre a nuestras vidas, hermanos. Amén. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo Dios te hablaría a través de un inconverso? ¿Cómo Dios te hablaría, hermanos? O de un cristiano que no está bien delante de Dios. ¿Nos puede hablar Dios a través de ello? Amén. Dios nos puede hablar. Amén. Dios nos está diciendo frecuentemente que vivamos una vida ordenada, preparados siempre, estar listos siempre, ¿cierto? A Ezequías, hermano, le dio una palabra: ordena tu casa. No sabemos, hermano, cuál era la situación de Ezequías, de este rey. Pero si Dios le está diciendo ordena tu casa, es porque algo no estaba bien en su casa. Y Dios estaba mirando, hermanos, y Dios quería que él dejara su casa ordenada. Por eso me puse en mi nota: nosotros debemos de vivir siempre atentos, listos, esperando, ordenados, hermanos, en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo, hermano, el mensaje? Amén. Y me puse una pregunta: ¿cuántos están preparados? ¿Cuántos estamos preparados? ¿Tenemos, hermano, en orden todas las cosas? Amén. Debemos estar preparados. La palabra nos exhorta, hermano, muchas de las veces en que debemos estar listos. Mateo capítulo 25, versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Por eso debemos de estar siempre preparados en nuestra vida espiritual. Estar siempre preparados, hermano, porque no sabemos el día. La palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, sin avisar. Cuando menos usted y yo esperemos, el Señor puede venir. Entonces, si el Señor nos da una enseñanza a través de Ezequías, hermano, donde el Señor le dice, le da una palabra, le dice: ordena tu casa. ¿Será que Dios a través de la palabra nos está diciendo que debemos estar, hermano, listos siempre? Tener nuestra casa ordenada, tener nuestra vida espiritual ordenada, hermano. ¿Será que Dios nos quiere hablar eso ahora en estos tiempos? Yo lo creo, hermano, y digo amén, porque eso es lo que Dios nos habla. Estamos siempre preparados para el final de nuestros días aquí en la tierra y alegrar nuestra casa. Amén. Estemos siempre preparados para el final de nuestros días, hermano, aquí en la tierra y arreglar nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Lo que aplica para nosotros esta palabra es que estemos preparados. Y cuando habla de la casa, hermano, habla de la familia. La familia que es esposa, hijo, hija. Amén. Que estén firmes en el Señor. Que el día, hermanos, que falten los padres o que faltemos, ellos sigan firmes adelante, sólidos, cimentados en el Señor. Cuando dicen amén. Esto es algo muy importante, hermano, porque cuando Dios le está hablando a Ezequías que ordene su casa, le está hablando acerca de su familia, de sus hijos, de testamento posiblemente, de dejar las cosas ordenadas. Pero nosotros, hermano, el Señor nos habla que estemos preparados, que dejemos, hermano, listas las cosas, ya que no sabemos el día ni la hora. Amén. Estos temas como que no nos agradan mucho, hermanos, pero Dios le plació hablarnos hoy de este tema, porque debemos de estar preparados, debemos de estar listos, hermanos, listos siempre en el Señor. La casa abarca, hermano, toda la familia. Amén. Cuando habla de ordenar tu casa, habla de tu familia. No solamente tu familia, aún tus parientes, los que están fuera, hermanos. Amén. Y este es, yo creo que un punto para analizar y mirar a nuestro alrededor. ¿Cómo está nuestra familia? Posiblemente mis hijos, tus hijos estén bien, están en el Señor, están caminando bien, están cimentados, están firmes. Pero vamos a mirar aún más allá. La Biblia habla, hermano, en el libro de los Hechos de aquel hombre, de aquel carcelero que estaba, hermano, al cuidado del apóstol Pablo.
Sé que usted sabe esta historia de este hombre. Cuando Dios hace una obra allí, amados hermanos. Amén. El Señor, hermanos, hace un milagro allí con estos hombres para libertarlos. Y la Biblia dice que el carcelero, hermano, asustado, se quería hacer daño. Pero cuando Pablo le declara, hermanos, lo que había sucedido, este hombre cree en Dios, hermano. Y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y hay una palabra en respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, vamos al contexto de la palabra del Señor, hermano. Aunque no declara la palabra que es en su casa, se está refiriendo a la familia. Porque más adelante del contexto dice que todos se bautizaron. Amén. Por creer. Porque un hombre creyó en Dios, creyó en las palabras que el apóstol Pablo le había compartido, hermanos, hablándole de Dios. Y lo que él había experimentado, cómo Dios tan poderoso había abierto esas puertas de esa cárcel, había liberado a aquellos hombres. Abarca la casa, hermanos y hermanas, familias de Dios. Tenemos que arreglar nuestra casa. Tenemos que trabajar, hermano, en nuestra casa, con nuestros hijos. Crean esta palabra, hermanos. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hermano. Aunque las costumbres eran, hermano, que todos se tenían que someter al Padre. Cuando vamos, hermano, a las costumbres, por eso es que aquellos hombres tenían que decidir lo que el Padre, tenían que hacer lo que el Padre decidía. Amén. Porque la autoridad del hombre, hermano, ha sido puesta desde un principio. Amén. Pensé que iban a decir amén los varones. Hay una gran autoridad sobre el hombre de la casa. Amén. Respaldada por Dios. No te estoy hablando de hombrío, hermano, de machismo. Te estoy hablando de autoridad de Dios. Amén. Amén, varones. Ordena tu casa, hermano varón. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Nadie sabe el día ni la hora, hermanos, que Cristo vendrá. Y nadie sabe el final de su existencia. ¿Cierto? Nadie sabe el día que Cristo vendrá. Dice la palabra que aún ni los ángeles sabrán. Porque eso lo decide el Padre, hermanos. Y usted y yo tenemos que estar listos, que estar preparados. Estar preparados. Tener en orden nuestra casa, nuestra familia, hermanos. Amén. Posiblemente digas: es que yo no tengo ya el control sobre mis hijos. Ezequías oró al Padre por su necesidad. ¿Cuántos años más le añadió, hermano, el Señor a Ezequías? Suficientes para que Ezequías, hermano, pudiera ordenar sus cosas, su casa. Suficiente el tiempo que Dios nos da, amados hermanos, para que nosotros podamos también hacer ajustes en nuestra vida y en nuestra familia también, ¿cierto? Porque usted no querrá que alguno de sus hijos se pierda, ¿verdad que no? Porque usted no querrá, hermanos, que alguien de nuestra familia se pierda, ¿verdad que no, hermanos? Porque sabemos la consecuencia. Y así como la Biblia nos declara que nadie sabe el día ni la hora que Cristo, que el Hijo del Hombre vendrá, así como la Biblia declara, hermano, ese acontecimiento, tampoco usted y yo sabemos cuándo será el día final de nuestra vida, ¿cierto? Porque puede ser de un momento a otro. Porque eso solamente lo decide el Padre, nuestro Dios. Y Dios hoy nos está hablando que debemos de estar siempre pendientes. Dios nos está hablando hoy, hermanos, que debemos de estar siempre ordenados. Voy a concluir diciendo: ordena tu vida, ordena tu familia. Ordenemos nuestra casa.
ordenemos nuestra casa, hermanos. Amén. Dios nos da la gracia, nos da, hermano, la sabiduría. Dios nos da, hermano, aún el poder para que nosotros podamos ordenarnos, ordenar nuestra vida y ordenar nuestra casa. Y si al caso algo estuviera fuera, hermanos, de nuestro alcance, podemos acercarnos a Dios aquí, así como Ezequías, y decirle al Señor: Señor, Señor, haz memoria de cómo yo te he servido. Señor, haz memoria que soy polvo, Dios, que soy pequeño, que soy el menos indicado. Pero por el sacrificio de Cristo tenemos entrada, dice su palabra. Amén. Yo quisiera que usted reciba la palabra del Señor hoy en esta tarde, amada iglesia. Y pongamos nuestra vida delante del Señor. Muchas de las veces hacemos un llamado y decimos: venga si alguien está enfermo, para que Dios pueda hacer un milagro. Y a veces, hermano, no atendemos al llamado. Y es cuando se aplica esta palabra, es cuando Dios está mirando tu vida, cuando Dios te está hablando y Dios quiere hacer misericordia contigo, cuando Dios, hermano, quiere trabajar, obrar en tu situación. Pero a veces no venimos al Señor. Posiblemente estemos bien, pasando un momento bien en nuestra vida, pero no sabemos lo que pueda venir más adelante en nuestra vida. Y ciertamente Dios permite aflicciones, porque la Biblia dice que tendremos aflicciones en este mundo, pero confiad en el Señor, Él ha vencido al mundo. Y Dios permite aflicciones para que aprendamos como Ezequías, volvernos y venir a Dios y clamarle misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos, hermano, en este momento que nos resta, venir al Señor y pedirle al Señor que nos ayude. Posiblemente usted esté trabajando con algún familiar y usted no ha podido ir más allá y poder, hermano, hacerle volver al Señor o acercarse a Dios. Pero hoy el Señor está aquí para escuchar nuestra oración. Él nos va a dar la gracia, ¿no? Él nos va a aumentar la gracia en nosotros para que nosotros podamos hablar una palabra de poder para aquel familiar, para poder ordenar nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hacer un llamado en este tiempo que nos resta, un llamado al altar, hermanos.